Bueno, hoy día vamos a tocar tres temas. Uno es referente a espondiloartritis, ¿no? En la programación mencionan artritis psoriásica y síndrome de Reiter. De todas maneras, voy a mencionar una patología que es, digamos, que es el prototipo, digamos, de ese grupo de enfermedades, que es el espondiloartritis, que es la espondilita anquilosante, ¿no? También nos toca hablar de síndrome de Sjögren y de esclerosis sistémica, ¿no? Son tres entidades. Bien, vamos a empezar. Entonces, a ver, me avisan por favor si no ven. Bien, si pueden ver la pantalla. Sí, Así es, Sí, doctor, ¿no? se puede observar. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a empezar con espondiloartritis. Las espondiloartritis son un grupo de patologías que se caracterizan principalmente por el compromiso del esqueleto axial. De ahí viene su nombre, espóndilo. Espóndilo es esqueleto, ¿no? Esqueleto axial o columna vertebral en todo caso. Y artritis, bueno, se refiere a lo que es inflamación, ¿no? Estas patologías, aparte del compromiso del eje axial, también pueden ocasionar compromisos de algunas articulaciones periféricas. En este caso, por ejemplo, vemos una inflamación de la rodilla o de las manos también, pero principalmente recordemos que en espondiloartritis el lugar preferido de afección es el esqueleto axial, ¿no? Y acá vemos una progresión de la postura de un paciente con espondilitis anquilosante, ¿no? También pueden ocasionar compromiso ocular. El preferido es el compromiso uveal, ¿no? De la uvea, uveitis. Es el compromiso más frecuente ocular en espondiloartritis. Bien. Entonces, como dice acá, es un grupo heterogéneo, son varias entidades en realidad que están agrupadas en este término. Se caracterizan por la inflamación crónica de la centesis, es el punto de origen del problema, y otras estructuras anatómicas que van a ocasionar sacroileitis, entesitis y también artritis periférica. Esa es la definición de espondiloartritis. Dentro de la clasificación de enfermedades reumáticas, las espondiloartritis estarían en este grupo, en el grupo 2, ¿no? Artritis asociada con espondilitis, ¿no? Acá tenemos enfermedades difusas de tejido conectivo, acá tenemos al lupus, al Sjögren, a la esclerosis sistémica, a la dermatomiositis, a la polimiositis, y acá, por ejemplo, tenemos a enfermedad articular degenerativa, a la artrosis, ¿no? Entonces, ¿qué entidades están asociadas a este grupo, ¿no? A la espondilitis o la espondiloartritis? Está la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, que ocasiona conjuntivitis, artritis y uretritis. Esa es la definición clásica del síndrome de Reiter. La artritis psoriásica, ¿no? Y la artritis asociada con enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente se usa más esta clasificación en la cual se menciona qué entidades están relacionadas a espondiloartritis, ¿no? Dentro de ellas está nuevamente espondilitis anquilosante, siempre a la cabeza, ¿no? La primera entidad. Está también un término que se usa actualmente con mucha frecuencia, que es la espondiloartritis no radiográfica axial, ¿no? ¿Por qué decimos no radiográfica? Porque no encontramos sobre todo a nivel de sacroiliacas, cambios radiológicos compatibles con sacroileitis, ¿no? Entonces, por eso le decimos no radiográfica. ¿Y dónde encontramos generalmente los cambios? Cuando hacemos una resonancia magnética de esa zona, ¿no? Entonces, pero se considera en ese caso que es una espondiloartritis no radiográfica. Está también la artritis reactiva, que es el nombre actual del síndrome de Reiter, ¿no? Está la artritis psoriásica, artropatías asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal y también la espondiloartritis indiferenciada,
en la cual no se reúnen criterios para poder encasillarlos dentro de los anteriores. Y acá vemos también nuevamente que, es decir, espondiloartritis, estamos hablando de un grupo de enfermedades que en algún momento de todas maneras se sobreponen de alguna manera, ¿no? Tienen algunas características clínicas comunes, como les decía, el compromiso del eje axial de la columna. Otra característica clínica que se sobrepone, el compromiso de la uveal, ocular o uveitis. Otra característica clínica, la presencia de una oligoartritis periférica asimétrica, ¿no? Por ejemplo, que compromete sobre todo miembros inferiores. Paciente que viene a la consulta por una inflamación importante de la rodilla izquierda, se le hace el tratamiento antiinflamatorio y a los 3 meses un paciente joven viene por un cuadro parecido, pero esta vez en la rodilla derecha y en el tobillo izquierdo. Ahí cumple criterio de oligoartritis. Es asimétrica porque es la rodilla de un lado y el tobillo del otro lado, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamiento del compromiso articular es característico de las espondiloartritis, ¿no? Un compromiso asimétrico a predominio de miembros inferiores, a diferencia de la artritis reumatoidea. Por ejemplo, como vimos en la clase anterior, la artritis reumatoidea compromete las articulaciones de las manos preferentemente de forma simétrica, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, pulgar derecho, pulgar izquierdo, ¿no? Pero no es así en el caso de las espondiloartritis, ¿no? Generalmente es asimétrico, predominio de miembros inferiores. Otra característica es la presencia de entesitis o inflamación en los lugares donde se insertan los tendones, ¿no? Es característico de las espondiloartritis también. Otra característica importante, la presencia de sacroileitis, ¿no? El compromiso de las articulaciones sacroiliacas, característico de la espondiloartritis, ¿no? Bien, entonces existe un grupo de entidades que tienen esas características en común, algunas de ellas las presentan más, otras menos, y así, pero tienen esas características en común, ¿de acuerdo? Bien. La patogenia de estas entidades es multifactorial, ¿no? Como hemos visto anteriormente en artritis reumatoidea, la causa no se conoce, pero existe un factor genético que predispone a la entidad y que es gatillado por un factor ambiental, ¿no? Entonces, los mecanismos moleculares, también celulares de inflamación, todavía no han sido bien aclarados. A nivel de la articulación, generalmente se encuentra un incremento de los macrófagos, de los linfocitos T. También se encuentra un aumento de algunas interleuquinas, como la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa o interferón gamma en los sitios de inflamación, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva vemos una biopsia de la articulación sacroiliaca guiada por tomografía, ¿no? Y que encontramos un RNA mensajero para el factor de necrosis tumoral, que son los puntos negros, ¿no? O sea, el factor de necrosis tumoral está implicado de alguna manera en la patogénesis de la enfermedad y por eso es un blanco terapéutico, ¿no? Cuando vamos a ver en la parte de tratamiento, los anti-TNF-alfa son parte del arsenal terapéutico. Hay un factor genético muy importante, recuerden este factor genético, que es la presencia del alelo HLA-B27 del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿no? ¿No? Este alelo se ha visto en población caucásica que está presente en el 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces es bastante frecuente. En cambio, en una población que no tiene la enfermedad está aproximadamente entre el 10 y el 20%, o sea, la diferencia es bien marcada en el caso de los pacientes con espondilitis anquilosante, ¿no? La presencia de HLA-27 es muy frecuente en ese grupo, pero estamos hablando de la población caucásica. Se han hecho múltiples estudios en diferentes lugares geográficos con diferentes etnias y se ha visto que este factor no es tan frecuente en otras etnias, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, a nivel nacional se han hecho hasta 3 estudios, ¿no? Y los cuales muestran que hay una prevalencia de HLA-B27 que varía entre el 28% y el 30%, ¿no? Es baja realmente la prevalencia de B27 en la población peruana, ¿no? Hay
factores étnicos, sobre todo en ese porcentaje. A nivel de población mexicana está entre 60 y 80%, al igual que en la población brasilera, ¿no? A nivel colombiano está aproximadamente entre el 60%, un estudio de Londoño. Entonces, es variable realmente, pero donde se ha visto más prevalencia del B27 es en la población caucásica. Bien, entonces, hay otros genes que se han ido involucrando con la patogenia de espondiloartritis, ¿no? En esto, por ejemplo, el HLA-B60, el HLA-B39, ¿no? Entonces, que incrementarían de alguna manera la susceptibilidad a tener espondilitis anquilosante en este caso, ¿no? Bien. Y hay algunos genes de la familia de la interleuquina 1 que también estarían relacionados con la patogenia. Bueno. En el caso de los pacientes que tienen espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, por ejemplo, el gen NOC también está relacionado a la presencia de espondiloartritis, ¿no? Y eso está localizado en el cromosoma 16, ¿no? En el brazo Q. Y en psoriasis hay un gen también que es el PSORS1, ¿no? Que está en el cromosoma 6, ¿no? Que también estaría relacionado a la presencia de artropatía psoriásica, ¿no? Entonces, hay diferentes genes que están en estudio realmente. Recuerden mucho lo del B27, que es clásico, que es algo que en todo momento se ha mencionado por muchos años, ¿no? Y hay un factor ambiental que de alguna manera desencadena también la enfermedad. Ahora, ¿cómo empieza la espondiloartritis, ¿no? El proceso inflamatorio empieza en la cortical, hay una erosión ósea, pero también acá en espondiloartritis, recuerden la diferencia, por ejemplo, con artritis reumatoidea, qué es lo que ocurre en el hueso. En la artritis reumatoidea ocurre una erosión y ocurre una deformidad, pero en la espondiloartritis puede ocurrir una erosión, pero también hay un estímulo a la formación de nuevo hueso, y eso es, recordemos eso, ¿por qué? Porque a la larga, a nivel de la columna, van a empezar a aparecer los sindesmofitos, que son puentes óseos entre vértebra y vértebra, ¿no? Y también a nivel de las sacroiliacas vamos a empezar a tener una formación de puentes y al final una anquilosis de las sacroiliacas, ¿no? Entonces, la formación de hueso nuevo es algo característico también de las espondiloartritis. También se va a ver en algunos pacientes en la fase activa una pérdida de la masa ósea. Se han hecho estudios en pacientes, por ejemplo, como digo, con espondilitis anquilosante, que es la enfermedad de este grupo la más estudiada, en las cuales se ha visto un aumento de la frecuencia de fracturas también, ¿no? Fracturas vertebrales sobre todo. Bien, como les decía, ¿en dónde empieza el problema en la espondiloartritis? A nivel de la inserción de los tendones en el hueso, ¿no? Puede ser inserción del tendón, del ligamento, de las cápsulas o de las fascias en el hueso. Esa es la entesis. Y la entesitis es la inflamación de esa área, ¿no? Entonces, la entesis, bueno, consta del tendón, de un fibrocartílago no calcificado, de un cartílago calcificado y del hueso, ¿no? Como está acá, ¿no? Tendón, el cartílago, ¿no? Por ejemplo, es la inserción del tendón de Aquiles, ¿no? El cartílago calcificado, acá tenemos el hueso calcáneo, ¿no? Y acá tenemos el fibrocartílago no calcificado, ¿no? Entonces, a esta zona, ¿no? Que es la zona antecial, es donde empieza generalmente la enfermedad, ¿no? La espondiloartritis, las espondiloartritis en general, ¿no? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, como mencionábamos hace un momento, hay estas características, ya hemos visto agregación familiar, hay una asociación con el B27, hay sacroileitis, hay entesitis, hay dactilitis también, ¿no? ¿Ya? Dactilitis es lo que le decimos el dedo en salchicha, ¿no? Cuando el dedo se engruesa considerablemente, y eso se ve en todas las espondiloartritis, pero sobre todo en las espondiloartritis asociadas a psoriasis. También se va a manifestar, también lo había mencionado, en una artritis periférica que afecta principalmente las extremidades inferiores. Aparte de eso, bueno, hemos visto que se asocia a psoriasis en algunos casos, se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, y acá también la asociación con la cámara anterior con la uvea, ¿no? La formación de uveitis. También puede afectar la aorta, puede haber aortitis, puede haber
con trastornos de conducción a nivel cardíaco, bloqueos de rama sobre todo, lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho acá, por ejemplo, en Perú, en el grupo, en el Hospital Almenara. También se ve compromiso pulmonar, se ha visto presencia de fibrosis apical sobre todo, pero es poco frecuente realmente, ¿no? Y otra característica que se ve en los criterios de clasificación muchas veces es la que, bueno, algunos, por ejemplo, en la artritis psoriásica, uno de los criterios de clasificación es que el paciente tenga un factor reumatoideo negativo, ¿no? Entonces, es una característica también, ¿no? Por eso se llama, antiguamente se llamaban espondiloartropatías seronegativas, porque tenían el factor reumatoideo negativo, ¿no? Pero ahora ya se abandonó ese término y recuerden, se llama espondiloartritis a secas, nada más. ¿Cómo se manifiestan también por entesitis? Como mencionaba, en el tendón de Aquiles, en la fascia plantar a nivel del calcáneo, ¿no? En el talón, en la cabeza de los metatarsianos, eso es a nivel del pie, en la base del quinto metatarsiano, a nivel de las apófisis espinosas de la columna dorsal, lumbar, cervical, ¿no? Donde ahí está insertado el ligamento espinal, por eso es puntos en tesis también, y a nivel de la patela, donde se inserta el tendón del cuádriceps, también se puede palpar esa zona, y si hay dolor, se considera generalmente que hay una inflamación de la entesis, ¿no? Ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, bueno, acá lo que estamos viendo, esta es parte de la primera diapositiva, ¿no? La uveitis, la artritis periférica, que recuerden, afecta predominantemente a miembros inferiores. Acá se ve claramente una diferencia entre el tendón de Aquiles del lado izquierdo con el del lado derecho, ¿no? Una tendinitis aquiliana. Acá una lesión oral, una afta, ¿no? En todo caso. Bien. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a un paciente con este diagnóstico de espondiloartritis, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar? Actualmente están vigentes los criterios del ASAS, ¿no? Es una sociedad internacional para la evaluación de espondiloartritis. Entonces, hay criterios ASAS para la espondiloartritis axial, en este caso, ¿no? Para el compromiso de columna. Axial, nos referimos al compromiso de columna. La idea es pacientes de tener menos de 45 años. Es algo también importante, porque recuerden eso. Estas enfermedades, las espondiloartritis, son de personas, afectan a personas jóvenes, ¿no? Es muy raro que estas enfermedades empiecen a partir de los 40, y más raro aún que empiece a partir de los 45. Entonces, recuerden eso, porque ustedes saben que van a venir siempre a la consulta personas de 50, de 60 años con dolor lumbar, y obviamente las causas de ese problema lumbar va a ser generalmente una contractura, una espondiloartrosis, ¿no? Ya por la edad, desgaste de los discos, discopatías, etcétera, ¿no? Entonces, los pacientes que con espondiloartritis axial son pacientes jóvenes, menores de 45 años, como regla prácticamente, y que presenten a la vez dolor lumbar por un tiempo prolongado. No es un dolor agudo, ¿no? De 2 días, 3 días, no. Ya su paciente tiene 3 o más meses de dolor lumbar. Bien, entonces acá hay dos columnas, ¿no? Entonces, en la primera columna tiene que verse datos de sacroileitis por radiografía, ¿no? Puede ser o por resonancia, y además debe tener uno de los siguientes criterios, ¿no? Paciente con dolor lumbar de tipo inflamatorio, artritis, entesitis en el área talar, uveitis, dactilitis, ¿no? Dedo en salchicha, psoriasis, historia de enfermedad de Crohn, historia familiar de espondiloartritis, elevación de la proteína C reactiva, y también buena respuesta a los AINES. Esos son los criterios, digamos, sacroileitis más uno de los criterios. Recuerden también acá, es muy importante esto, el dolor lumbar inflamatorio. ¿Qué es un dolor lumbar inflamatorio? Es aquel dolor que mejora con el ejercicio, ¿no? Es un dolor que aumenta con el reposo. El paciente se levanta con la columna adolorida, rígida,
tiene que esperar un rato, sentarse al borde de la cama, esperar unos 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de la intensidad o la severidad del cuadro, y después empieza a ir al baño, camina, empieza a ir al trabajo y milagrosamente el dolor va desapareciendo. Ese es un dolor de tipo inflamatorio. Es diferente del dolor lumbar de tipo mecánico, que es el más frecuente. El dolor lumbar mecánico es agarras, te levantas, cargas un balde y empieza a doler la columna, ¿no? Entonces, ese es el dolor lumbar mecánico. Pero este dolor es de tipo inflamatorio, ¿no? Es totalmente opuesto al dolor mecánico, ¿no? Y es característico de las espondiloartritis, por eso tienen eso, ¿no? Entonces, algunos de estos criterios deben cumplirse, más sacroileitis, ¿no? La otra opción es que el paciente tenga un HLA-B27 positivo y dos o más de los siguientes, que tenga una sacroileitis activa en la resonancia, ¿no? Por ejemplo, que se vea el edema medular en la resonancia, y sacroileitis radiográfica por criterios de Nueva York. Esa es otra posibilidad, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a eso, entonces podemos decir que el paciente puede cumplir este grupo de criterios o este grupo de criterios, ¿no? Basta que es importante que cubra alguno de ellos, ¿no? De los dos grupos, para poder clasificar a este paciente como un paciente con una espondiloartritis axial, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, y también hay otros criterios TASAS, ¿no? Para lo que es espondiloartritis periférica, ¿no? Periférica, como mencionamos, está refiriendo a articulaciones, manos, codos, hombros, rodillas, tobillos, pies. Esos son articulaciones periféricas. Y axial se refiere a todo lo que es la columna, sacroiliacas, y algunos autores mencionan a caderas también. Entonces, ahí vamos hablando de axial y periférico. Entonces, para decir espondiloartritis periférica, tiene que haber justamente artritis, ¿no? Entesitis o dactilitis, ¿no? Y tener uno o más de estos criterios acá, ¿no? Psoriasis, tener un paciente con artritis periférica que tenga a la vez psoriasis, ya se podría considerar ya dentro del grupo de espondiloartritis periférica, ¿no? Que tenga una enfermedad de Crohn o una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, ¿no? Que tenga B27 positivo, que tenga uveitis o que tenga ya sacroileitis en la resonancia o en la radiografía. O que tenga artritis en tejido de dalitis y también dolor lumbar inflamatorio y antecedentes familiares de espondiloartritis. Igual que en la anterior, hay dos grupos de criterios. Puede cumplir los criterios del lado izquierdo o los criterios del lado derecho. Entonces, en esos casos ya se considera que el paciente tiene una espondiloartritis periférica. Bien. ¿Por qué es importante esta diferencia, ¿no? ¿Por qué estamos esta clasificación entre axial y periférica? ¿Por qué? Esto va a tener implicancias sobre todo al momento de decir el tratamiento. Cuando hablemos de tratamiento, vamos a decir, los axiales se tratan de esta manera y los periféricos se tratan de otra. Entonces, ahí, en esos casos, nos va a ayudar. Bien. Existen también criterios de clasificación para artritis, solamente para artritis psoriásica, ¿no? Los criterios CASPAR son los más usados actualmente. En este caso, tienen una alta especificidad y sensibilidad, ¿no? Y en estos criterios, el paciente se verifican los criterios y se hace una sumatoria de puntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenga historia de psoriasis actual, ¿no? Que se vea las lesiones psoriásicas, ya se le da 2 puntos. Si el paciente viene y dice, no, yo he tenido psoriasis y ahorita estoy limpio, ¿no? 1 punto, ¿no? Si tiene una historia familiar de primer grado, segundo grado, también de psoriasis, 1 punto, ¿no? Que tenga a nivel de las uñas onicolisis, lesiones de tipo pitting o punteado, y prequeratosis también le da 1 punto. Que tenga un factor reumatoideo negativo, es lo que había mencionado hace un rato, también le da 1 punto. Que tenga dactilitis, ¿no? Evaluada por un reumatólogo que haya visto la dactilitis del dedo en salchicha, también le da 1 punto. Que se vea neoformación ósea en la radiografía de manos y pies, eso es característico de la artritis psoriásica, ¿no? La presencia de neoformación a nivel de manos,
Eso vamos a ver en las placas, también le da un punto. Entonces, si tiene 3 o más puntos en la sumatoria, sí podemos concluir que el paciente cumple criterios de clasificación de artritis psoriásica por Caspar, ¿no? Bien. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado, cómo se clasifican las espondiloartritis, ¿no? Eso también les había comentado, que el B27 en población caucásica tiene una prevalencia del 90%, ¿no? Pero en poblaciones de otras etnias, por ejemplo, latinas o quechuas, ¿no? Que tengan predominio quechua, por ejemplo, es mucho menor, ¿no? Estamos hablando de Perú, por ejemplo, ¿no? Que es mucho menor. Pero el B27 nos sirve sobre todo en espondilitis anquilosante porque vemos que en las demás espondiloartritis existe, ¿no? Una prevalencia alta también, pero no es como en la espondilitis anquilosante, ¿no? Población caucásica, ¿no? Artritis reactiva, 40-80%. En espondiloclitis enteropática, que es la que está asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, 35-75%. En uveitis sola, ¿no? Aislada, un 50%, ¿no? La uveitis. Bien. Entonces, ¿cuál es la de las espondiloclitis? Es el grupo más importante, la entidad más importante, recuerden, es la espondilitis anquilosante, ¿no? Es una prevalencia baja, 0.2% de la población, ¿no? Los pacientes que tienen B27 también tienen, el 2% de ellos tienen espondilitis anquilosante, ¿no? Esto es al revés de lo que hemos comentado, ¿no? Y es 2 a 3 veces más común en los varones que en las mujeres. Bien. Es una enfermedad más del sexo masculino, en personas jóvenes que empiezan antes, como les decía, de los 45 años, con dolor lumbar inflamatorio, ¿no? Es muy raro que los primeros síntomas aparezcan después de los 45 años. Lumbalgia crónica de tipo inflamatorio. Vamos a encontrar las entesitis también al examen físico, talones en cresta ilíaca, en sobresacroiliacas. A veces encontramos en un 20% de los pacientes con espondilitis la presencia de uveitis anterior aguda. Siempre preguntar en pacientes con espondiloartritis la historia familiar, ¿no? Porque es más frecuente que en la artritis reumatoidea, por ejemplo, que haya algún familiar por ahí con una enfermedad parecida, ¿no? Bien. Y acá hay un problema importante también, que es un problema que esta enfermedad no da muchas molestias, ¿no? Al inicio, sobre todo los primeros años, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas de sexo masculino, que generalmente están en edad laboral, que están trabajando, tienen 30, 35 años, y que vienen con dolor lumbar, y empiezan con dolor lumbar de tipo inflamatorio, pero que da la casualidad, pues como que hemos visto, que el dolor mejora con el trabajo. Entonces, cuando ya están trabajando, ya les pasa el dolor, ¿no? Entonces, es un motivo para no buscar atención médica. La otra característica de la espondilolitis es la respuesta rápida a los AINES, a las 24 horas de tomarse un naproxeno o un celecoxib, ¿no? Cualquier antiinflamatorio, el dolor desaparece también. Eso es también característico de la espondilolitis. Entonces, ¿qué hace el paciente? Toma un antiinflamatorio y el dolor desaparece y lógicamente eso evita la necesidad de acudir a un médico. Entonces tenemos pacientes en el grupo en la cohorte que tenemos en el Hospital de Menara que tienen un retraso diagnóstico de hasta de 7 a 8 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente estos pacientes, antes de llegar al reumatólogo, primero se han estado automedicando por mucho tiempo, han mejorado con antiinflamatorios solamente y después han ido al traumatólogo o a otro especialista, el médico internista, y bueno, y no se ha llegado a realizar el diagnóstico oportunamente. Bien, la espondilitis anquilosante tiene algunos criterios, estos son los criterios de Nueva York, ¿no? Criterios de clasificación también. Y es una enfermedad que afecta predominantemente la columna, por eso vamos a encontrar una disminución de la movilidad de la columna lumbar, ¿no? La flexión lateral, anterior, la extensión, ¿no? Dolor también en la zona dorsolumbar o la columna lumbar, ¿no? Es dolor inflamatorio. Y esos criterios también mencionan la expansión torácica menor a 2.5 centímetros, ¿no? Entonces, y también en los criterios de Nueva York está incluido la radiografía de sacroiliacas, ¿no? Entonces, tiene que haber una sacroileitis bilateral, grado 3 o 4, ¿no? O también una sacroilitis unilateral, grado 3 o 4, o de grado 2 bilateral,
con criterios clínicos agregados, ¿no? Si tiene sacroiliitis bilateral grado 3, basta que le agregue un criterio clínico de los que acabo de mencionar para poder considerar a este paciente como que cumple los criterios de clasificación, ¿no? Pero en todo caso puede ser solamente unilateral, ¿no? Grado 3, pero ahí ya necesita un criterio clínico 1, ¿no? Y los criterios 2 y 3, ¿no? Bien, entonces acá vemos, por ejemplo, un paciente joven, como estaba comentando, con espondilitis anquilosante. Vemos cómo hay esta deformidad a nivel de la región dorsal, una cifosis dorsal pronunciada, cómo se va alejando el occipucio de la pared, ¿no? La distancia occipucio-pared se va prolongando, y cómo va perdiendo también la curvatura, la lordosis fisiológica a nivel lumbar, ¿no? Todo esto está aplanado. A la larga va a tener problemas este paciente para inclinarse, ¿no? No va a poder recoger algunas cosas, ¿no? Va a tener una limitación en la flexión de la columna, es lo que mencionábamos en los criterios de Nueva York, ¿no? Esta limitación de la flexión de la columna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, cuando a este paciente le pedimos una radiografía de sacroiliacas o columna dorsal, lumbar, ¿no? Vamos a encontrar algunos cambios, ¿no? La presencia de sacroileitis, la rectificación de la lordosis lumbar, aumento de la cifosis dorsal, encuadramiento, cuadratura de los cuerpos vertebrales, sin desmofitos, y al último ya la columna en caña de bambú, ¿no? Estadios avanzados, ¿no? Esta es la clasificación para graduar una sacroileitis desde el grado 0, que es normal, hasta el grado 4, que es cuando ya no existe la articulación, el espacio está completamente ocupado, y se llama anquilosis total. Entonces, acá, por ejemplo, vemos una sacroileitis grado 4 prácticamente. Acá ya no hay espacio articular, ¿no? No vemos el espacio articular, ¿no? Y vemos sobre todo una esclerosis a nivel de las sacroiliacas, ¿no? O sea, una sacroilitis grado 4. Acá vemos también cambios de esclerosis a nivel de la sacroiliaca, un pseudoensanchamiento, ¿no? Eso estamos hablando de una sacroilitis grado 3 sobre todo, ¿no? Y acá en la resonancia de sacroiliacas, lo que vemos es unas zonas de hiperseñal, estas zonas blanquecinas que corresponden a edema óseo a nivel de las sacroiliacas. A nivel de columna cervical, acá vemos la formación de sindesmofitos. Sindesmofitos. Acá vemos también la presencia de cuadratura. Un ratito. Bueno, acá vemos los sindesmofitos, acá vemos un puente óseo, ¿no? Entre esta vértebra y la otra. La pérdida de la lordosis a nivel cervical. Acá vemos un compromiso de caderas, ya hay una pérdida del espacio en el nivel de caderas, una coxartrosis secundaria, una espondiloartritis, una espondilitis anquilosante. Acá vemos unos cambios de una brillantez o un aumento de la densidad ósea en los bordes, en las esquinas de las vértebras, se le llaman los esquinas brillantes, ¿no? Que también son cambios de osteitis en a nivel vertebral. Acá vemos un signo también conocido como el signo de la daga, ¿no? Por calcificación del ligamento interespinoso, ¿no? Signo de la daga, parece una espada, ¿no? Que tiene la paciente en la columna. Acá vemos también la cuadratura. La cuadratura le decimos cuando la vértebra pierde su forma habitual, ¿no? Como vemos acá, ¿no? La forma de una vértebra es bicóncava, ¿no? Tiene esta concavidad y tiene esta concavidad, ¿no? Pero en pacientes con espondilitis se pierde esa concavidad, ¿no? Y se ve una rectificación, ¿no? Eso se llama cuadratura, ¿no? O sea, ya no parece ya no es bicóncavo, sino más bien parece un cubo, ¿no? La vértebra, ¿no? Igual acá también, ¿no? Entonces, eso es característico también de las espondiloartritis, en especial de la espondilitis anquilosante. Y acá vemos también cómo se va formando un puente óseo, acá también, y acá también, ¿no? Formación de puentes óseos. Bien. Eso es con respecto a la espondilitis anquilosante. Ahora, con respecto a la artritis psoriásica,
Es una enfermedad que, bueno, la psoriasis es relativamente frecuente, pero la artritis psoriásica más o menos afecta al 20% de los pacientes con psoriasis, ¿no? Mayormente aparece primero las lesiones dérmicas y después ya aparece la artritis, pero puede pasar al revés también. Puede empezar con la artritis y después de unos meses o hasta un año o dos puede aparecer las lesiones de psoriasis, ¿no? También, ¿no? Entonces, puede preceder a lesiones en piel. Bien. Bueno, acá mencionan que en el África subsahariana, momento de la incidencia por el HIV, ¿no? Como mencioné hace un momento, al inicio, el compromiso articular es generalmente distal, estamos hablando de manos, de pies, y generalmente es asimétrico, ¿no? Hay entesitis y sobre todo recuerden la presencia de dactilitis o dedo en salchicha. La artritis psoriásica es sencilla como entidad, es bastante heterogénea, tiene varias formas clínicas. Hay forma oligoarticular, ¿no? 4 o menos articulaciones. Hay una forma poliarticular, por el número de articulaciones, 5 o más. Hay el patrón distal, ¿no? Y tenemos la variedad mutilante también, que puede afectar a las falanges distales y destruirlas, literalmente, como vamos a ver en alguna de las placas. Y tenemos una variedad espondilítica, ¿no? Que es parecida a la espondilitis anquilosante, ¿no? También tiene algunas particularidades. Bien. Esto es algo que les había mencionado en los criterios Caspar, la presencia de onicolisis, ¿no? Y también la presencia del pitting, ¿no? Onicolisis es la destrucción progresiva de la uña, ¿no? Como ven acá, esta descamación de la uña es una uña de superficie irregular. Y acá vamos a ver el pitting, que es como un punteado que afecta a la uña, ¿no? Vemos acá múltiples puntos, pitting. Es un criterio de clasificación Caspar también, ¿no? Característico de la artritis psoriásica, ¿no? La artritis tiene indicios clínicos que afectan las uñas, ¿no? Inclusive, ¿no? Acá vemos mucho mejor el pitting, ¿no? Vemos acá todo este punteado. Y acá vemos cómo puede afectar también la columna, ¿no? Puede formar puentes óseos. ¿Y cómo son los puentes óseos de la artritis psoriásica? Son de esta característica, son puentes gruesos, no son como la de espondilitis anquilosante, que son puentes finos, son puentes gruesos, y aparecen por encima del margen, ¿no? O sea, no aparecen en la esquina, el puente no nace en la esquina de la vértebra, sino nace alrededor de esa esquina, ¿no? Entonces es característico de la artritis psoriásica. Bien, acá vemos cómo afecta también las interfalángicas distales, ¿no? Cuando vimos la parte de artritis reumatoidea, el compromiso de articulaciones es a nivel de las interfalángicas proximales y de las metacarpofalangias, pero acá puede afectar las falanges distales, ¿no? Y acá vemos cómo está, hay una erosión acá, erosiones, y un sobrecrecimiento óseo por osteitis, ¿no? También a nivel de la falange distal. Y acá les quiero dar esta foto para que vean lo que es una dactilitis, ¿no? Un dedo en salchicha se llama esto, ¿no? Acá vemos 2, 3 dedos, 4 dedos en salchicha prácticamente, ¿no? Normalmente afecta a uno de los dedos de la mano o uno de los pies, de los dedos de los pies, pero no como en este caso que es severo, que hay varios dedos con dactilitis. Y esta es la variedad mutilante en la cual se ocurre una destrucción de las falanges distal y media sobre todo, ¿no? Y este signo clínico radiológico, perdón, que se llama el lápiz en copa, deformidad del lápiz en copa. Este es como la punta del lapicero y este es como la tapa del lapicero, ¿no? Lápiz en copa se llama eso. Es característico también de la artritis psoriásica, ¿no? Y eso llega al final a la pérdida del tamaño del dedo, ¿no? El dedo se va, como ven acá, la falange ya se ha reducido a la mitad prácticamente el tamaño, ¿no? Y acá vemos para esta foto para ver cómo afecta, sobre todo también en el caso de las manos, afecta las articulaciones interfalángicas distales, recuerden, ¿no? Psoriásica puede afectar las distales. Bien, ahora, la artritis reactiva es el otro grupo, la otra entidad, ¿no? Que es una artritis que es desencadenada por un agente infeccioso, ¿no? Por eso se llama reactiva, que es una reacción a una afección, ¿no? Que, que afecta a la articulación, no, o sea, no es que el agente infeccioso esté en la articulación, no es una artritis séptica, sino que el paciente tiene una infección
gastrointestinal generalmente, o geniturinaria, una enfermedad de transmisión sexual o una diarrea, y este germen ocasiona alguna reacción a distancia en la articulación, ¿no? Por eso se llama artritis reactiva, que es una reacción a una infección, pero que no está localizado en la articulación. Si bien se ha encontrado por PCR, por acción de cadena de polimerasa, algunos fragmentos de DNA de estos gérmenes en la articulación, bueno, pero no se considera en sí que la articulación esté infectada propiamente por el germen, ¿no? Sino es por fuera del germen, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Porque se encuentra uretritis, conjuntivitis y artritis, ¿no? Reiter describió esta triada, pero ahora ya no se dice Reiter, recuerden también, se dice artritis reactiva, ¿no? Ahí en el sílabo se dice Reiter, ya no debe decirse Reiter, ¿no? Es un nombre antiguo, en realidad, se dice artritis reactiva. Como dice acá, empieza 1 a 4 semanas después de una uretritis o una diarrea, ¿no? Acá están los gérmenes más frecuentes relacionados, las clamidias, es una ETS, ¿no? Ureaplasma, Shigella, que son heterobacterias, Salmonella también, Yersinia, ¿no? Campylobacter, ¿no? Son gérmenes del tracto gastrointestinal que están relacionados a artritis reactiva. ¿Cómo empieza? Es un cuadro agudo, bueno, este es diferente a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que el espondilio anquilosante es una enfermedad crónica, progresiva, ¿no? Permanente generalmente, igual que la artritis psoriásica. No, este es un proceso agudo, ¿no? Aparece de un momento a otro. Y se puede asociar a fiebre también. Afecta algunas articulaciones, como les decía, oligoarticular, o sea, 4 menos articulaciones, y de preferencia de miembros inferiores. Ocurre también entesitis, puede haber también dactilitis, lumbalgia inflamatoria también, pero lo característico es el cuadro agudo relacionado a una entidad infecciosa o un cuadro infeccioso, ¿no? Puede haber fiebre y compromiso oligoarticular. Recuerden eso en personas jóvenes generalmente, ¿no? Puede haber también lesiones unguiales, conjuntivitis, úlceras orales, balanitis circinada y queratodermia blenorrágica, ¿no? Esta es la queratodermia blenorrágica, como una lesiones descamativas, eritematosas a nivel de plantas y palmas, sobre todo, ¿no? Acá también. Puede haber conjuntivitis también, ¿no? Ese es el cuadro de una artritis reactiva. Ahora, la otra entidad es la espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y eso se ve generalmente en enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, ¿no? También puede preceder la artritis al compromiso inflamatorio intestinal. También afecta a miembros inferiores de forma simétrica. También puede dar uveitis. Acá sí se ve más lo que es eritema nodoso o pioderma gangrenoso, que son lesiones cutáneas, ¿no? Que están relacionadas a estas enfermedades inflamatorias intestinales. Bien, entonces acá vemos, por ejemplo, un paciente con enfermedad de Crohn que ha hecho un problema de una entesitis a nivel del calcáneo, por eso se ve este espolón. Acá vemos una inflamación a nivel del tobillo. Y tenemos un paciente que vemos acá, dactilitis, ¿no? Recuerden eso, por favor. Dactilitis, como reconocer una dactilitis, un dedo en salchicha, ¿no? Que se ve en espondiloartritis, en este caso en enfermedad de Crohn. Acá vemos un eritema nodoso, un Crohn está dentro del cuadro clínico, la presencia de eritema nodoso, son lesiones eritematosas, sobrelevadas, muy dolorosas, ¿no? Sobre todo de predominio en miembros inferiores, ¿no? Bien. Aparte de eso, bueno, acá ven cómo estudiamos la espondiloartritis. Ya hemos visto la historia clínica, laboratorio, imágenes, dentro de eso están las radiografías y la resonancia. Recordemos sobre todo las radiografías y la resonancia, porque tomografías y gamografía ya no se están usando. Acá hemos visto las placas, acá vemos un puente óseo, acá también puente óseo, ¿no? Acá vemos más puentes óseos, ¿no? Característicos de una espondilitis, en este caso de espondilitis anquilosante, ¿no? Puentes óseos. Acá vemos la calcificación del ligamento interespinoso, ¿no? Que ya se está formando acá el signo de la daga, ¿no? Bien, acá está el signo de la daga ya en toda su magnitud, ¿no? Acá está la espada, bueno, y acá es como si fuera una vaina, ¿no? La espada. Y también ya se considera la caña de bambú, ¿no? Acá vemos una tomografía donde se ven las erosiones a nivel de las sacroiliacas. No es lo que se usaba, como le dije. Se ve en la resonancia, actualmente ya se ha reemplazado, la resonancia reemplaza estos dos. Esta es la gamografía, donde se ve una captación en sacroiliacas, en tobillos, ¿no?
sacroiliacas, tobillos, pero ya no se usan realmente, ¿ya? Acá vemos una sacroileitis grado 4, ya no se ve el espacio sacroiliaco, y acá vemos una sacroileitis grado 3, ¿no? Hay una estenosis, ya un estrechamiento del espacio, ¿no? O sea, la sacroileitis no es simétrica generalmente, ¿no? Generalmente uno tiene más, el otro tiene menos. Y acá vemos un compromiso de caderas, ¿no? Severo, ¿no? Ya se anquilosó la cadera prácticamente también, ¿no? Eso vemos en pacientes con espondilitis anquilosante que hacen coxartrosis y reemplazo de cadera posteriormente. Y en la resonancia que vemos el compromiso, el edema óseo, ¿no? Como le dije, eso sí es importante, ¿eh? La resonancia es de gran ayuda, sobre todo en los cuadros iniciales, porque al inicio, los primeros 3 años, por ejemplo, en la placa de columna, y sobre todo en la placa de sacroiliacas, de repente no vamos a encontrar casi cambios, ¿no? Y en esos tipos de pacientes sí es importante una resonancia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder ver el edema óseo. Esto no se ve en una tomografía tampoco, ¿no? Edema óseo. La tomografía sirve para ver hueso, pero no puede diferenciar si hay un proceso inflamatorio a nivel de la médula ósea, ¿no? Que es el médula, ¿no? ¿No? No es cortical, es médula, ¿no? Y esa zona se inflama. Es característico de espondiloartritis el compromiso de esta zona con el edema óseo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, bueno, ¿cómo tratamos a estos pacientes, ¿no? Tenemos, como en todo lo en reumatología, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico. No farmacológico, medidas generales, la educación, el ejercicio, ¿no? Evitar el estrés, tratamiento con terapia física, evitar las deformaciones en toras con correctores posturales. Hemos visto cómo se deforma la columna dorsal y cervical, ¿no? Y el tratamiento farmacológico está con AINES, corticoides ya no se usan casi, ¿no? Los AINES sí, y los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Que se usan en artritis, algunos de ellos en espondiloartritis. ¿Qué, qué, ¿Qué fármacos modificadores de la enfermedad se usan en espondiloartritis? Está la sulfasalacina, recordemos sobre todo la sulfasalacina, y estos tres ya no están, ya hay que desaparecerlo acá. Y posteriormente, bueno, metotrexate en algunos pacientes lo usamos todavía, pero más la sulfasalacina en compromiso periférico. Y en compromiso axial, sobre todo usamos ya la terapia biológica, ¿no? Anti-TNF, ¿no? Y es la primera línea, ahí está el infliximab, el etanercept, adalimumab, certolizumab y golimumab. Y también, dentro de la terapia biológica, estamos usando también en algunos pacientes refractarios a los anti-TNF, los anti-interleuquina 17, ¿no? El secukinumab. Entonces, ese es el tratamiento. Ahora, bueno, este gráfico un poquito para poder ver lo que es el tratamiento también. Bien. ¿Por qué les decía que era importante la diferenciación entre axial y periférica? Porque parte por el tratamiento, ¿no? El axial, en el compromiso axial, bueno, a todos los pacientes le vamos a dar medidas no farmacológicas, ¿no? Educación, ejercicio. Y a los pacientes con compromiso axial le vamos a dar AINES de inicio. Ahí puede ser cualquier AINE que sea útil para el paciente. Naproxeno, ibuprofeno, meloxicam, los Coxic, por ejemplo, no, cualquiera de ellos. También puede usarse esto de acá, opiáceos en dolor muy severo, infiltraciones, bueno, en algunos pacientes, ¿no? A nivel sacroiliaco, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el paciente ya no responde a los AINES y a las medidas no farmacológicas en los pacientes con compromiso axial, ¿no? Lo que sigue en ese caso es la terapia anti-TNF, ¿no? Entonces, existe una diferencia entre el manejo del compromiso axial y periférico. En cambio, en el compromiso periférico vamos a encontrar también medidas no farmacológicas, el uso de AINES, pero en las medidas no farmacológicas, después del uso de AINES está el uso de DIMARS, ¿no? En este caso, sobre todo la sulfasalacina o el metotrexate, ¿no? Y después de eso, si el paciente no responde, se puede usar los anti-TNF. Entonces, la diferencia importante
en el manejo es que en el compromiso axial no se usan los dímers sintéticos convencionales como la sulfasalacina y el metotrexate. ¿Por qué? Porque no han demostrado ningún efecto, ningún beneficio. El paciente viene por sacroileitis y no mejora con el AINE, tiene que ir anti-TNF nada más. En sulfasalacina no ha demostrado ningún beneficio en compromiso axial. En cambio, en compromiso periférico, sí, paciente que viene con oligoartritis, que no responde a AINES, sí se le puede dar sulfasalacina, por ejemplo, y si no responde recién ya usar anti-TNF, ¿no? Bien, entonces esa sería más que nada la diferencia importante que recuerden para el manejo de pacientes con espondiloartritis, ¿no? Bien, entonces acá también es algo que ya, el gráfico prácticamente resumido todo, ¿no? En todo caso, ¿no? Eh, iniciar tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, ¿no? Anti-TNFs como para los pacientes con espondiloartritis axial, refractarios a AINES. Ahí está, ¿no? Lo que había mencionado, ¿no? Si fracasa un primer anti-TNF, puede ser tratado con otro anti-TNF o con un anti-interleuquina 17, como el secukinumab, que lo había mencionado, ¿no? En pacientes con artritis psoriásica, ¿no? Mejorar el estado de vida, calidad de vida, pero no la capacidad funcional, ¿no? También hay que tratarlos precozmente, ¿no? Es importante el tratamiento precoz, por eso le decía. Terapia biológica en artritis psoriásica, ¿no? En pacientes que no responden al tratamiento convencional, ¿no? Ya con sulfasalacina o metotrexate, en la parte de compromiso periférico, por ejemplo, ¿no? Y cuando el paciente no responde a los DIMARS convencionales, sintéticos, con artritis psoriásica y tiene compromiso periférico, ahí ya se puede usar una terapia biológica, ¿no? Es como que lo que habíamos mencionado. Cuando la artritis psoriásica es periférica, como les mencioné, se recomiendan los DIMARS convencionales sintéticos, ¿no? Metotrexate, sulfasalacina, leflunomida también se puede usar, ¿no? No es lo que usamos habitualmente, pero sí se puede usar. Bien. Y en artritis psoriásica sí es importante hacer la diferenciación entre metotrexate y sulfasalacina, porque el metotrexate es un buen medicamento para la psoriasis, ¿no? Y la sulfasalacina no, ¿no? Entonces, en artritis psoriásica periférica es importante empezar antes que con la sulfasalacina con el metotrexate, ¿no? Bien. Y recuerden eso, no deberían ser utilizados para tratar síntomas del compromiso axial, ¿no? Recuerden, periférico. Bien. Eso es también otras recomendaciones, ¿no? Dactilitis, entesitis, ¿no? Que sean refractarios, el uso de terapia biológica o en todo caso, DIMARS convencionales, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, acá está también el mismo un gráfico parecido. Tratamiento con AINES, rehabilitación. Este paciente que tiene compromiso axial, si no mejora, ya pasa a terapia biológica. Si no mejora, ya se cambia de biológico, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo hay que monitorizar? Cada 3 a 6 meses, ¿no? Bien. Y cuando es un cuadro de artritis periférica, ahí ya se empieza, ahí tenemos la opción de usar antes del biológico un DIMAR convencional. Entonces, como el metotrexate, la sulfasalacina o la leflunomida, ¿no? Si no mejora, ya pasamos a terapia biológica, ¿no? Y si no mejora, cambiamos de biológico. Entonces, eso es lo que resume, digamos, el manejo de la artritis, espondiloartritis periférica también, ¿no? Y el AINE está presente casi en todo momento. Bien. Entonces, eso también es parecido, ya lo hemos mencionado, ¿no? Bueno, y esta es una diapositiva un poquito para ver qué se ve en un paciente con compromiso axial que empieza un tratamiento biológico, ¿no? Acá vemos al inicio, vemos estas zonas de hiperseñal en la sacroiliaca, ¿no? Tanto en el lado ilíaco como en el sacro, ¿no? Y a los 3 meses de tratamiento con infliximab, ya esa zona de edema desaparece, ¿no? Y acá también vemos un paciente con compromiso osteitis, ¿no? Acá vemos, miren cómo están esto es lo que en la placa se ve como esquina brillante, ¿no? Vemos cómo afecta las esquinas de la vértebra. Están estas zonas de hiperseñal acá,
acá también, ¿no? Y después de 3 meses del anti-TNF, que es el infliximab, estas zonas también desaparecen, ¿no? O sea, tiene un efecto importante en la inflamación, ¿no? En la parte inflamatoria. El paciente con el infliximab, con el biológico, mejora el dolor, mejora la calidad de vida, ya no se levanta con la espalda rígida, vemos la imagen y vemos que ya las zonas inflamatorias desaparecen, pero hay un pero acá importante. No se ha demostrado que estos tratamientos, tanto el biológico como el biológico sobre todo, no se ha demostrado realmente hasta ahora que eviten la progresión radiológica. Entonces, con el transcurrir de los años, de todas maneras, se van a formar en algunos pacientes los puentes óseos, ¿no? Va a haber algunas anquilosis. Entonces, la progresión radiológica no se ha visto afectada por el tratamiento, ¿no? Pero sí la calidad de vida, la actividad, la inflamación, ¿no? La actividad de la enfermedad, sí, ¿no? Entonces, pero ahí es importante señalar que la progresión radiológica o los cambios estructurales no se afectan, ¿no? Eso es diferente, por ejemplo, con la artritis reumatoidea, ¿no? Ahí sí se ve que la terapia biológica es beneficiosa en todas las esferas, ¿no? Actividad y en daño, ¿no? Progresión, evita progresión, pero en este caso no es así, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferencias. Bien, eso es con respecto a espondiloartritis, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta entidad? ¿Alguna? Sí, doctor, yo tengo una. Sí, a ver. Doctor, es que me confundo mucho porque creo que dijo que la espondilolitis anquilosante era la más importante y dijo que en otra diapositiva, bueno, que se da más, que era la más frecuente y creo que en otra El diapositiva prototipo. mencionó que eran 2% o 0,2. Así es, 0,2% de la población mundial, ¿no? En general, ¿no? Pero los estudios epidemiológicos difieren realmente entre país y país, ¿no? Pero más o menos en promedio 0,2%, ¿no? Sí, así es. Ahora, la artritis, cuando hablamos de psoriasis, mencioné que la psoriasis es frecuente, ¿no? ¿No? Entre el 1 al 2% de la población. Pero hasta el 20% de ellos, el 20% del 1, ¿no? De uno, estamos hablando de 0,2 más o menos también, ¿no? Puede tener artritis psoriásica, ¿no? O sea, en cuestión de frecuencia están por ahí. Pero me refiero a la importancia del espondilo anquilosante en el sentido de que es la enfermedad prototipo, ¿no? De este grupo de enfermedades, ¿no? Enfermedad de prototipo, ¿no? Es la enfermedad en la cual se ha estudiado más lo que es patogenia, ¿no? Los cambios clínicos, la respuesta a tratamiento, los ensayos clínicos con terapias biológicas o con terapias convencionales, con AINES también se han hecho mucho más en pacientes con espondilitis anquilosante, ¿no? Y es la enfermedad prototipo también por sus consecuencias, ¿no? Como hemos visto, es la enfermedad que más afecta a la columna, ¿no? Y que tiene más consecuencias en la parte funcional o en la parte de la imagen corporal del paciente, ¿no? Entonces, es importante esa enfermedad por eso también, ¿no? Sí es. En cambio, por ejemplo, la artritis reactiva es un cuadro recurrente, ¿no? Que de vez en cuando va a aparecer cada 2 años, cada año o de repente cada 6 meses, pero no está persistentemente en la vida del paciente, ¿no? Entonces, y la enfermedad inflamatoria intestinal también da características axiales o periféricas, pero no son tan a veces invalidantes como las de polinitis anquilosante, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, entonces vamos a pasar entonces a la siguiente, parece que es Sjögren, ¿no? Bueno, esta es una enfermedad que, bueno, característicamente afecta sobre todo las glándulas exocrinas, ¿no? Entonces, estamos hablando de las glándulas salivales, las glándulas lacrimales, las glándulas, la, la formación de sudor, las glándulas sudoríparas también están afectadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? La aparición de los síntomas de sequedad, ¿no? Síntomas Zika, le decimos nosotros, ¿no? Zika.
¿no? Sequedad. Y acá vemos, por ejemplo, una lengua seca, depapilada, completo y con muchas grietas, ¿no? En su superficie. Acá tenemos al oftalmólogo, no fue un reumatólogo el que describió por primera vez la enfermedad, fue el doctor S. Henrik Sjögren en el año 1930, pues un oftalmólogo que hizo su tesis doctoral, ¿no? En la cual evaluó a pacientes con queratoconjuntivitis zika, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre todo en esta charla del Sjögren primario, ¿no? Porque el Sjögren secundario es aquel que está relacionado o asociado a otra enfermedad, por ejemplo, la artritis reumatoidea, ¿no? El más frecuente, ¿no? El lupus también, ¿no? Bien. El Sjögren primario tiene esta prevalencia, es una prevalencia baja, ¿no? Con enfermedades poco frecuentes, de 0.01% al 0.7%, ¿no? Dependiendo, como les decía, de qué país, ¿no? Cuáles son los criterios de inclusión para ingresar al paciente con Sjögren, ¿no? Ahí es variable, ¿no? Pero es poco frecuente en general. La incidencia de 3 a 11 casos por 100.000 habitantes. Y acá sí es importante recordar, señalar, ¿no? Que es una enfermedad que es predominantemente de mujeres, ¿no? La relación mujer-varón puede llegar a ser hasta 20-1, ¿no? La edad al diagnóstico también es una enfermedad de personas jóvenes, ¿no? De 30 a 50 años. El Sjögren, como les mencionaba, existe el primario y el secundario. Vamos a tocar más el primario en esta charla, pero bueno, también podemos decir que el secundario se presenta en un porcentaje determinado de pacientes con lupus, con artritis, con esclerosis sistémica, ¿no? Acá está. Y el Sjögren no es una enfermedad inocente, ¿no? No es una enfermedad que hay que dejarla así nomás, ¿no? Es una enfermedad que también tiene un exceso de mortalidad en relación a la población general, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando habla de Sjögren, lo primero que se nos viene a la mente es que afecta a las glándulas salivales, bueno, ¿no? La boca seca, ¿no? Luego que afecta a las glándulas lacrimales, ya pues el ojo seco, bueno, pero no, es una enfermedad sistémica también, ¿no? Entonces afecta a diferentes órganos, sistemas. Entonces hay una mortalidad incrementada en el Sjögren porque, bueno, se ha visto un aumento de la frecuencia de linfomas, sobre todo linfomas de células B, ¿no? Se ha visto, bueno, compromiso pulmonar que puede llegar a la fibrosis pulmonar, ¿no? Una discapacidad y obviamente a la larga la muerte del paciente puede afectar el riñón, ¿no? Como vamos a ver más adelante, causa una enfermedad renal crónica, hemodiálisis, todas las complicaciones que eso trae. Y también puede haber un aumento de riesgo de infecciones. Bien. La fisiopatología, bueno, son factores también, ¿no? Factores genéticos que están en estudio, múltiples genes, algunos relacionados a la enfermedad, que acá no hay tanta definición en los genes como en la artritis reumatoidea o como hemos visto hace poco en la espondilita anquilosante, que hay un gen bien definido de un alelo, ¿no? Y hay factores ambientales que de alguna manera desencadenan la enfermedad, ¿no? Y acá se ha visto sobre todo la presencia de algunos virus, como el Epstein-Barr, el herpesvirus, citomegalovirus. ¿Cómo empezaría esta enfermedad? Bueno, hay diferentes teorías. Una de las teorías que actualmente tiene más vigor es la teoría de la epitelitis autoinmune, en la cual la célula epitelial no sería solamente un espectador o víctima, digamos, de este proceso autoinmune, sino también es una parte activa de estos mecanismos de autoinmunidad, ¿no? Entonces, la célula epitelial, acá tenemos una célula epitelial, va a liberar algunos exosomas con liberación de antígenos que van a servir como autoantígenos. Va a haber una expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo del clase 2, ¿no? Y esto va a llevar a una activación de las células T, ¿no? Entonces, y también, bueno, va a haber una apoptosis incrementada de esta célula epitelial que va a ocasionar una liberación de los antígenos que tiene esta célula epitelial por dentro, ¿no? Entonces, la célula epitelial tendría una parte más activa de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, ¿qué podría ocasionar estos cambios en la célula epitelial? Generalmente, como hemos visto, algún agente infeccioso, un virus, ¿no? Que active esta célula epitelial, ¿no? En que incremente la sensibilidad a un estímulo injuriante, ¿no? Entonces, la célula epitelial también
podría secretar algunas citoquinas que van a activar o reclutar a las células inmunes, ¿no? Células T, las células B, las células dendríticas, los macrófagos. Estas células se van a acumular en la glándula, por ejemplo, salival o lagrimal, y van a organizar unos centros linfoides, le llamamos los centros linfoides terciarios, ¿no? Entonces, hay órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios. En todo caso, se forma un órgano linfoide terciario. Entonces, y eso va a ocasionar una diferenciación de células B y formación de autoanticuerpos también, ¿no? Bien. Acá vemos como en un gráfico, ¿no? La célula epitelial, apoptosis, ¿no? Acá es la liberación de autoantígenos, ¿no? Dentro de ellos es el autoantígeno Rho, el LA, son antígenos que están en el núcleo, ¿no? Son parte del grupo de los antígenos nucleares. Entonces, y ahí ocasiona la formación de autoanticuerpos por las células B, ¿no? Que se van a activar previamente contra estos autoantígenos, ¿no? Están normalmente localizados en el núcleo, pero que salen al exterior generalmente por la apoptosis de estas células, ¿no? Entonces, y en ese lapso, bueno, existe la activación de las células dendríticas, ¿no? Las células TSD4, las T helper foliculares, las T helper 17, ¿no? Y como les decía, la formación de un centro germinal, para decir un órgano linfoide secundario o terciario, secundario le decimos, por ejemplo, al ganglio linfático, ¿no? O de repente las placas de Peyer que estén en el intestino, ¿no? Son órganos linfoides secundarios, pues, hay un centro germinal, hay una estructura, ¿no? Donde están en un grupo las células B y por fuera las células T, hay una interacción entre ellos y hay células dendríticas foliculares, sobre todo, ¿no? Que forman como un armatoste ahí para que todos estén en interacción. Entonces, eso se puede formar en algunas estructuras, como por ejemplo en Sjögren, en la glándula salival, en las glándulas lacrimales, y en artritis reumatoidea, por ejemplo, se ven la formación de centros linfoides terciarios en la membrana sinovial. Entonces, hay tanto cambios en las células que al final se organizan ya en el mismo tejido que se está siendo dañado, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Y eso va a ocasionar, pues, el daño de la glándula, de la célula epitelial, ¿no? Va a ocasionar una mala función de la glándula, en este caso la glándula, por ejemplo, salival, ¿no? Entonces va a haber una sequedad, ¿no? De la boca o de los ojos. Las superficies secas también van a aumentar el riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, la piel ya no cumple una función adecuada, ¿no? También las glándulas, la sequedad en la piel también es una característica de esta enfermedad. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se presenta? Bueno, el síndrome Zika, acá vemos ya hemos visto, ¿no? La boca seca, un mal, la disgeusia, ¿no? Un mal reconocimiento de los sabores, disfagia, porque el paciente con la boca seca no puede pasar los alimentos, tiene que tomar agua para pasar la comida, ¿no? Si no se le queda pegado literalmente al paladar la comida, ¿no? Sobre todo si son alimentos secos como las galletas, por ejemplo, se quedan pegadas. Va a ocasionar una formación de caries, ¿no? La saliva ayuda, ¿no? A eliminar los gérmenes, ¿no? Sabemos que tienen algunas enzimas y una boca seca aumenta la presencia de caries y también la presencia de gingivitis, ¿no? Y muchos pacientes con Sjögren terminan sin dentadura. Y también por la sequedad aparecen los colonizantes, en este caso las cándidas, ¿no? Cándida oral. Puede haber también crecimiento de las glándulas parótidas, ¿no? Y a nivel ocular vamos a encontrar el ojo seco. Aquí vemos un ojo sin brillo, ¿no? No hay una película lacrimal ahí, ¿no? Ahí el paciente va a sentir una sensación de prurito, o sea, como que si tuviera un cuerpo extraño en el ojo, ¿no? Porque el ojo está seco, obviamente. Va a haber más fatiga visual, va a haber una inflamación de los párpados también por la sequedad, ¿no? Y sobre todo acá de la córnea, la queratitis es característica del Sjögren. Al final hay tanta sequedad que la córnea se facela y se forman úlceras, ¿no? Y eso puede llegar a la pérdida de la visión, ¿no? Permanentemente. Bien. También puede haber sequedad nasal, por eso puede haber pacientes sangrado nasal,
Es importante también a nivel de las glándulas vaginales, la sequedad, ¿no? Por eso puede haber dolor en el momento de las relaciones, en el momento del coito, y la presencia de candidiasis también, ¿no? Vaginitis infecciosa. La sequedad en el árbol tracto bronquial, o sea, todo lo que es glándulas se va a comprometer realmente, ¿no? Glándulas exocrinas, ¿no? Atrofia de la mucosa esofágica, puede haber un compromiso del páncreas, también el páncreas es un órgano exocrino, ¿no? Como sabemos, ¿no? Endocrino y exocrino, entonces también puede haber un compromiso pancreático, pancreatitis subclínica. Entonces, todo eso es parte del síndrome Zika, ¿no? No dice boca seca, ojo seco, no, no, son varias cosas en realidad, ¿no? Piel seca también, ¿no? Y también el Sjögren puede comprometer otros lugares, como mencionábamos, ¿no? Eh, eh, a nivel de piel, el 10% de pacientes con Sjögren pueden tener vasculitis cutánea, acá vemos, ¿no? La vasculitis cutánea, úlceras cutáneas, ¿no? Diferentes, acá vemos, perdón, estas son las úlceras cutáneas de tipo vasculíticos. Eritema anular también se ve en Sjögren, más o menos un 9%. ¿No? Bueno, estas son otras series en realidad, a nivel nacional yo no he visto mucho eritema anular. ¿No? Son estadios del eritema anular y serodermia, ¿no? La sequedad, eso sí, es típico de Sjögren, ¿no? Sequedad de la piel. El paciente con Sjögren también puede tener artritis, ¿no? Entonces, artritis de tipo no erosiva, ahí no vamos a ver las erosiones que vemos en artritis reumatoidea, puede tener deformidades como la artropatía de Yacoub, ¿no? El Yacoub un grupo de deformidades que afecta las manos, sobre todo, y se caracterizan porque son, parece el cuello de cisne, pero la característica principal es que estas deformidades son reducibles, le dicen, ¿no? Reducibles quiere decir que si le decimos al paciente que coloque su mano sobre una superficie este, dura, por ejemplo, una mesa, ¿no? Vemos que esas deformidades de alguna manera desaparecen, ¿no? Eso no se ve en artritis, por ejemplo, ¿no? Las deformidades persisten. Entonces, en Yacoub ocurre eso, ¿no? Las deformidades desaparecen cuando el paciente coloca la mano en una superficie, ¿no? Y también va a haber mialgias, puede haber miositis, ¿no? Compromiso muscular, no es muy frecuente. La otra cosa era el compromiso pulmonar, ¿no? El compromiso pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Acá vemos un cuadro de enfermedad de neumonía intersticial usual, ¿no? Con formación de panalización, ¿no? Panal de abeja le decimos esto, ¿no? Lesiones tipo panal de abeja, que son como cavidades que se van formando, están agrupadas, sobre todo en las zonas basales y subpleurales, ¿no? Esos son característicos del Sjögren, ¿no? Perdón, son característicos de una neumonía intersticial usual, ¿no? También puede haber neumonía intersticial inespecífica, acá no se ve la panalización, no se ve la panalización, y sí se ve lo que es el vidrio esmerilado, ¿no? Esta es la densidad de un pulmón sano, pero acá vemos este aumento del vidrio esmerilado, le decimos un aumento digamos, de la densidad, ¿no? Que hace que parezca un cristal cuando uno le pasa una lija a una luna, ¿no? Pues el vidrio esmerilado, ¿no? Y ya no se puede ver, ¿no? Al otro lado, ¿no? Más bien se ve como una mancha. Eso le llamamos vidrio esmerilado, ¿no? Y eso también se ve en estas enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Como es con el Sjögren, ¿no? Puede haber compromiso de la pleura, puede haber bronquiectasias, como acá vemos una bronquiectasia, ¿no? Bien. También puede ocasionar compromiso del cardiovascular, la presencia de fenómeno de Raynaud, ¿no? Que es el cambio de coloración de los dedos o las zonas sacrales por el frío, ¿no? Que puede ocasionar cianosis, ¿no? Pericarditis, ¿no? Compromiso de la membrana pericárdica, hipertensión pulmonar, que ya es algo más severo, problemas de disautonomía, pacientes que cambian súbitamente de frecuencia cardíaca, depresión, ¿no? Sudoración, ¿no? Entonces eso también se puede ver en Sjögren. Y también puede haber presencia de vasculitis crioglobulinémica, ¿no? En Sjögren, ¿no? Con formación de úlceras, ¿no? Como vemos acá, ¿no? O sea, el Sjögren afecta diferentes lugares. Es como un lupus, ¿no? Te podría decir que es como un lupus, pero es un lupus más suave, te podría decir también, ¿no? Entonces, el lupus sí es sistémico casi por naturaleza, ¿no? Pero el Sjögren también tiene compromiso sistémico, ¿no? Puede ocasionar pancreatitis aguda recurrente.
Compromiso renal también se ve en Sjögren, pero acá no se ve tanto compromiso glomerular como en el lupus, ¿no? Sino se ve compromiso intersticial, ¿no? Como en esta foto, por ejemplo, ¿no? Acá vemos los glomérulos, los túbulos renales, pero vemos unas áreas con gran cantidad de linfocitos, ¿no? Y acá lo podemos ver con más aumento, ¿no? Una gran cantidad de linfocitos este, que tenemos, y esto es una nefritis intersticial, ¿no? Esto puede ocasionar también acidosis tubular renal por alteración de los túbulos renales, ¿no? Puede haber pérdida de calcio por la orina, ¿no? Osteomalacia, pérdida de potasio en la orina, parálisis hipocalémica. La pérdida de calcio en la orina va a ocasionar formación de cálculos a nivel renal, ¿no? Bien. El Sjögren también puede dar compromiso del sistema nervioso periférico, ¿no? Puede haber una polineuropatía, sensitivo motor axonal, mononeuritis múltiple. Son varios términos en realidad de compromiso del sistema nervioso periférico. ¿Cómo lo diferenciamos? Un poquito, a veces por la presentación clínica de alguna manera, ¿no? La electromiografía nos ayuda mucho, pero bueno, a veces la presentación clínica nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, una neuropatía multifocal, ¿no? Es asimétrica, ¿no? Acá tenemos, como ejemplo, la mononeuritis múltiple, ¿no? Afecta la pierna derecha y las manos, ¿no? O la pierna derecha y la mano izquierda, ¿no? Eso generalmente es una neuropatía multifocal, ¿no? Entonces, y las neuropatías periféricas comúnmente afectan de manera distal, ¿no? Solamente las manos y los pies, ¿no? En guante y calcetín, ¿no? Entonces, y todas ellas pueden ser ocasionadas por Sjögren, ¿no? Entonces, el Sjögren también compromete el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central también es comprometido, hay lesiones en sustancia blanca, ¿no? Como la esclerosis múltiple, ¿no? Hiperseñal, acá vemos muchas. Neuromielitis óptica, que sí hemos visto a nivel en el hospital, por ejemplo, hemos visto pacientes con una mielitis transversa y a la vez hacen una neuritis óptica, eso se llama neuromielitis óptica, ¿no? Cuadro severo, ¿no? Un cuadro muy severo, que puede llevar al paciente a una paraplegia permanente, ¿no? Puede quedarse sin caminar el paciente, ¿no? Y sin la visión de un ojo. Eso hemos visto en Sjögren, ¿no? En compromiso hematológico también hemos visto anemia hemolítica, presencia de trombocitopenia, ¿no? Es muy frecuente, gamapatías monoclonales, eso sí hemos visto, presencia de un pico monoclonal como en este gráfico, ¿no? En Sjögren, púrpura trombótica, trombocitopénica, y lo más importante acá, en todo caso, es recordar que es la mayor frecuencia de la aparición de linfoma de células B, ¿no? Hemos visto que está 44 veces más frecuente que en la población general, en pacientes con Sjögren, ¿no? Es mucho más frecuente, ¿no? Y es una causa de mortalidad. Recuerden, para el examen, vamos a preguntar eso. Ya. A nivel obstétrico, también se ha visto los pacientes con Sjögren, que las gestantes tienen, dan a luz, ¿no? Y vemos que el niño, niña, recién nacido, presenta un bloqueo cardíaco, ¿no? Fetal. ¿Y por qué se ocasiona eso? Por la presencia de los autoanticuerpos que se han transferido de la madre al feto, ¿no? Y ocasionan este problema de conducción, ¿no? Sobre todo el anti-RO es el que está relacionado, ¿no? También es algo, pregunta de examen. El lupus neonatal, bueno, también se puede ver, bueno, en todo caso. Ya. Acá vemos algunas manifestaciones del Sjögren, acá vemos una poliartritis, acá vemos púrpura, acá vemos un Raynaud, ¿no? Como vemos que los dedos se ponen morados, algunos pálidos, otros morados. Acá vemos compromiso pulmonar intersticial, acá vemos las lesiones en sustancia blanca, ¿no? Y acá en la resonancia vemos una inflamación importante de la glándula parótida, ¿no? Glándula salival. Entonces, es una enfermedad multisistémica, recuerden, ¿no? Bien. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con el test de Schirmer, a nivel ocular. Bueno, este es para ver la película lacrimal, cómo se produce la producción de lágrimas. Se coloca esta tira, ¿no? Debajo del canto del ojo y se mide cuánto llega, ¿no? La producción, ¿no? De lágrimas. Lo normal, bueno, en Sjögren se ve que
llega a avanzar la película lacrimal hasta menos de 5 milímetros en 5 minutos, ¿no? Bien, también se puede aplicar fluoresceína. Acá vemos este colorante fluorescente, ¿no? En el ojo, y vemos cómo en el Sjögren se rompe rápidamente la película lagrimal y por eso quedan estos espacios negros acá en la película de la fluoresceína, ¿no? Es característico también del Sjögren, ¿no? Antiguamente se usaba la tinción de rosa de bengala, pero ya no se usa porque es tóxico. La cialometría, para medirla por la cantidad de saliva que se produce, ¿no? En el Sjögren, el paciente va viendo de alguna manera, ¿no? Un recipiente, se va midiendo cuánto ¿no? Y a veces se le da algún estímulo para que pueda, alguna sustancia cítrica, por ejemplo, para que ver cuánto produce con el estímulo también. Después se usa la cialografía, ¿no? La gamografía de las glándulas salivales, la ecografía, y actualmente se usa más la resonancia de las glándulas salivales, ¿no? Esa es una gamografía de glándulas salivales, ¿no? Bien. Bueno, acá otra manera de diagnosticar es por la biopsia. Lo que vamos a encontrar es, como les decía, estos acúmulos de linfocitos que se van a estar en el tejido, en la glándula salival, ¿no? Van a formar, se llaman el focus, ¿no? El focus es un acúmulo de linfocitos, ¿no? Entonces, se evalúa una extensión de 4 milímetros cuadrados y si se ve más de un focus, ¿no? Mayor a un focus, 4 milímetros cuadrados de tejido glandular, se considera como positivo, ¿no? En la biopsia. Y esa biopsia se hace a nivel de la glándula salival menor, finalmente por un corte cercano a la encía inferior, ¿no? Bien, acá estamos la biopsia, acá vemos un focus, ¿no? Un focus es un grupo de linfocitos, acá está, que deben ser 50 o más, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta extensión, digamos, hemos encontrado 2 focus, ¿no? Ya eso consideramos positivo, ¿no? Bien, también vamos a encontrar autoanticuerpos como el ANA, ¿no? Más del 80% de pacientes tienen ANA positivo, factor reumatoideo también, anti-Ro, el anti-La, ¿no? Es anticuerpos relacionados al Sjögren, recuerden eso también, ¿no? Que anticuerpos del perfil ENA están relacionados al Sjögren primario, el anti-Ro y el anti-La, pero sobre todo el anti-Ro, ¿no? El anti-Ro 52. Bien. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? También acá vamos a ver, estos los criterios europeos, síntomas oculares, síntomas orales, el paciente tiene que tener signos oculares por el test de Schirmer, biopsia y compromiso de las glándulas salivales por gamografía o por cialografía parotidia, y también la presencia de autoanticuerpos en el suero, ¿no? Los criterios europeos. Y los criterios del ACR Euler del 2016, más recientes, ¿no? Acá tiene mucho que ver la biopsia, ¿no? Acá tenemos que encontrar el foco, mayor a un foco, ya nos da 3 puntos. El anti-Ro nos da 3 puntos también. Una persona con una biopsia positiva y con anti-Ro positivo ya cumple criterios de clasificación, ¿no? La tinción ocular, ¿no? El test de Schirmer, y el flujo salival, ¿no? Esa es la cialometría, ¿no? Menos de 0.1 mililitros por minuto. Entonces, si tenemos 4 o más puntos, ya no podemos clasificar a un paciente como síndrome de Sjögren, ¿no? Tratamiento, acá es importante la parte de acuerdo al compromiso que esté presentándose, ¿no? Es importante. En general, en enfermedades difusas del tejido conectivo, el tratamiento es de acuerdo al compromiso que presenta, ¿no? Pulmonar, le damos etalmo. Si tiene compromiso renal, le damos si tenemos compromiso neurológico periférico, también. Compromisos severos, le damos inmunosupresor, ¿no? Entonces, en la parte de Zika, que es la parte sintomática, ahí usamos las lágrimas artificiales, ¿no? La punción lagrimal, si hay mucha sequedad oral, los cuidados dentales, si hay artritis, Sjögren, usamos prednisona, dosis bajas, y también usamos antimaláricos, ¿no? Como la hidroxicloroquina o metotrexate en algunos casos. Pero cuando hay compromisos sistémicos, pulmonar, renal, neurológico, que hemos visto hace poco, ¿no? Entonces en esos casos se usa la inmunosupresión, ¿no? Ahí usamos micofenolato,
ciclofosfamida, azatioprina, el rituximab, sobre todo cuando hay linfoma. Cuando hay pulmonar intersticial, también usamos estos inmunosupresores, rituximab, ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina. Todos ellos hemos usado en algún momento en los pacientes hospitalizados, ¿no? Con respuestas variables realmente, ¿no? Diferentes respuestas, ¿no? Micofenolato, por ejemplo, en renal o en el pulmonar, ¿no? Rituximab. Bien. Eso es con respecto al shock. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esta enfermedad? ¿No hay? ¿Una? En todo caso, vamos a pasar a la última entidad, que es esclerosis sistémica. Bien. Bien, vamos a ver rápidamente. Este es el índice, el concepto. Bueno, la esclerodermia, que es el nombre antiguo de esta enfermedad, ahora se llama esclerosis sistémica, ¿no? Esclerodermia ahora ya se considera como solamente como uno de los signos de la enfermedad. ¿Por qué viene este nombre? Por escleros, las raíces que escleros, engrosamiento, ¿no? Y derma, piel, ¿no? Raíces griegas, que no quiere decir que hay un engrosamiento cutáneo. Es una enfermedad huérfana. Esta enfermedad es más rara aún que el Sjögren, ¿no? La causa es desconocida, ¿no? Se caracteriza sobre todo, la definición más tiene que ver con qué es lo que tiene. Tiene autoinmunidad, ¿no? Tiene inflamación, tiene compromiso vascular, tiene fibrosis, ¿no? Esas son las características de la esclerosis sistémica, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la parte cutánea, ¿no? Por eso su nombre original era esclerodermia, ¿no? Engrosamiento cutáneo. Bien. Entonces, hay una clasificación, esclerosis sistémica, es lo que vamos a ver ahora. Hay esclerosis localizada, en la cual se engruesa una cierta parte del cuerpo, nada más, no todo el cuerpo. Hay síndromes esclerodermiformes, en los cuales hay engrosamiento cutáneo también, pero es inducida por algunos fármacos o algunos tóxicos, ¿no? O enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la esclerosis sistémica, ¿no? Y la esclerosis sistémica puede ser de dos tipos. La forma difusa, que afecta el tronco, o sea, estamos hablando de tórax, abdomen, afecta la parte proximal de los miembros, o sea, brazos, y afecta también los muslos, y la parte limitada que principalmente afecta las zonas distales, ¿no? Los dedos, las manos, hasta los codos máximo, ¿no? O en los pies, o en la zona de las piernas, ¿no? Y la cara también, pero no afecta el tronco, ¿no? Ni afecta tampoco la parte, o sea, ni los brazos, ni los muslos tampoco, ¿no? O sea, el límite como que es la rodilla y, y los codos. Bien. El, Hay también esclerosis sistémicas que no tienen compromiso dérmico. Hay esclerosis sistémicas que están relacionadas o super overlap, o sea, que tiene esclerosis sistémica, pero también tiene lupus, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también hay una enfermedad indiferencial del tejido conectivo que no reúne criterios para ninguna enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Como la lupus, esclerosis sistémica, polimiositis, pero tiene como que cositas de cada uno, ¿no? Entonces, también puede tener engrosamiento cutáneo, ¿no? Entonces, ahí también se ve. Bien, entonces acá vemos los dos tipos. La difusa afecta tronco, recuerden, sobre todo tronco, ¿no? La parte proximal de los miembros. La parte limitada, ¿no? Solamente afecta la parte distal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia también? El fenómeno del Raynaud, que es bien frecuente en la esclerosis sistémica. Bueno, el Raynaud, la cianosis de los dedos o de las manos, de los pies, o de la boca, de los labios, de la nariz, con el frío. La difusa aparece generalmente en el momento de las lesiones cutáneas, pero en la forma limitada puede preceder por años, ¿no? 10 años, 5 años, aparición de las lesiones del engrosamiento cutáneo. O sea, primero aparece el Raynaud y después de 5 años aparece el compromiso cutáneo. La afección de los órganos internos.
en la difusa ocurre la fibrosis pulmonar generalmente. Ocurre la crisis renal esclerodérmica, ¿no? Ocurre más el compromiso gastrointestinal con problemas de malabsorción, por ejemplo, ¿no? Compromiso el cardíaco también, ¿no? Problemas a nivel de la diástole, o sea, una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. En la forma limitada, principalmente hay que recordar la hipertensión pulmonar. Después de 10 a 15 años de evolución, aparece en el 3% de los pacientes, y también la cirrosis biliar primaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el compromiso más, más severo, digamos, relacionado a esclerosis sistémica forma limitada? Es la hipertensión pulmonar. En cambio, a nivel de la esclerosis sistémica de forma difusa, es la fibrosis pulmonar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Fibrosis pulmonar y hipertensión pulmonar. Bien. Entonces, en términos de los anticuerpos que se ven en la esclerosis difusa, se ve el antitopo isomerasa 1, y en lo otro se ve anticentrómero mayormente, ¿no? El anticentrómero es característico de la forma limitada. Esto también es algo que puede venir en un examen, ¿no? ¿Cuál es el autoanticuerpo relacionado a la forma limitada? Es el anticentrómero, ¿no? En cambio, el otro es antitopo isomerasa 1 o SCL70, ¿no? Es otro anticuerpo. Bien. La prevalencia es bastante rara, ¿no? Estamos hablando en términos ya no de por ciento, ¿no? Sino por 100.000 habitantes, ¿no? Es predominantemente de sexo femenino, 9-1, ¿no? También ocurre en personas jóvenes, ¿no? De 30 a 50 años, ¿no? Hay factores genéticos, hay diferentes genes del HLA, ¿no? C4, hay una agregación familiar, ¿no? Y también hay factores ambientales, ¿no? Como el parvovirus, el citomegalovirus, ¿no? Etc. Hay algunos, tóxicos, pero esto no entra dentro del cuadro, lo que hemos visto. Y acá vemos lo que es la patogenia, ¿no? Que tenemos un paciente con factor genético, pero hay algunos factores ambientales, radiación ultravioleta, radiaciones, la contaminación ambiental, virus, algunas drogas, van a ocasionar la formación de radicales libres. ¿Y cuál es el lugar que afecta primero? Es la célula endotelial, ¿no? Injuria de las células endoteliales. Esto va a ocasionar un reclutamiento de leucocitos, entre ellos las células T y las células B. Bueno, también reclutan macrófagos. Y las células B van a producir autoanticuerpos que van a dañar a su vez nuevamente a la célula endotelial. La célula endotelial también va a liberar mediadores vasoactivos, por ejemplo la endotelina, ¿no? Y también estos mediadores van a activar a los fibroblastos, ¿no? Para la formación y la producción de colágeno, ¿no? Y esto va a llevar a la fibrosis. Entonces, la activación del fibroblasto es un evento posterior a la injuria de la célula endotelial, pero lo que ocasiona la fibrosis, ¿no? Pulmonar o el engrosamiento cutáneo, ¿por qué es el engrosamiento cutáneo? Por el acúmulo de colágeno en la piel, ¿no? Hay un engrosamiento por eso. Y va a llegar la fibrosis. Y a su vez también el vaso, a medida que se vaya injuriando, va a proliferar las células endoteliales, ¿no? ¿No? Y en algunos casos, en los vasos medianos, va a haber una proliferación, hipertrofia del músculo liso. Y esto va a ocasionar una hipoxia tisular, ¿no? Por eso se ve, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, ¿no? Y a la vez también puede haber necrosis digital, ¿no? Pérdida del pulpejo de los dedos, etc. Bien. Acá también vemos una injuria tisular, ¿no? Tengo un paciente predispuesto genéticamente, activa las células endoteliales, como hemos visto. En primer lugar, ¿no? Que se activa es el endotelio vascular, ¿no? La producción de endotelina 1 y quimioquinas que van a ocasionar un proceso inflamatorio por el reclutamiento de las células T, hemos visto las células B, de los macrófagos, ¿no? Las células T hemos visto las T helper 17, la T helper 2, ¿no? Y a la vez también, perdón, esta es la célula dendrítica, ¿no? Y este es un macrófago. Y el macrófago, cuando se activa, va a ocasionarse la liberación de
de este mediador, que es el factor de crecimiento transformante beta, que está muy relacionado en la patogenia de la esclerosis sistémica, que va a activar a los fibroblastos para la producción de colágeno y la fibrosis, ¿no? Recuerden, el factor de crecimiento transformante beta producido por el macrófago. Bien. Y después también va a haber activación de las células B y la formación de autoanticuerpos también, ¿no? Bien. La célula endotelial también se va, como ya hemos visto, hay un daño del endotelio vascular, se va a ir cerrando el vaso y va a haber una hipoxia. Bien, eso también ya lo hemos mencionado. Va a haber diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? El Raynaud, ¿no? Este es el más frecuente, casi todas las formas limitadas lo tienen, difusa 70%. Todas las zonas sacrales, manos, pies, punta de la nariz, las orejas, el frío, el estrés también lo desencadena. Y hay tres fases del Raynaud. La primera fase es cuando no llega la sangre por la vasoconstricción y el dedo, en este caso, por ejemplo, se pone pálido. Cuando hay la vasoconstricción persiste, va a empezar a ponerse morado, ¿no? La cianosis. Y va a haber un momento, tercer momento, en el cual el vaso nuevamente se va a dilatar, ¿no? Y va a haber una rubicundez, ¿no? Porque va a llegar nuevamente la sangre al dedo, por ejemplo, ¿no? Y eso es la tercera fase, que es el enrojecimiento. Entonces, digamos, el Raynaud, ¿cuántas fases tiene? Tiene tres fases, ¿no? Entonces, palidez, cianosis y enrojecimiento. En la parte cutánea inicialmente se predomina el edema, ¿no? Al comienzo, y ya después ya empieza la fase indurativa en la cual la piel se engruesa, ¿no? Y se atrofia al final. Acá vemos cómo va perdiendo el tamaño de los dedos, ¿no? Se van perdiendo. Y aparecen unas contracturas que hace que los deditos estén como flexionados, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde la piel y los tendones también son comprometidos, ¿no? Bien. Acá vemos un dedo necrótico, un pulpejo de dedo necrótico por vasoconstricción, ¿no? Obliteración del lecho vascular. Acá vemos pérdida del pulpejo de dedos, cómo se va perdiendo la sustancia. Lesiones ulcerativas en las zonas de flexión, sobre todo, porque esas zonas friccionan con algunas con las cosas externas, y cómo se ha perdido el pulpejo de los dedos y la falange distal, sobre todo, ¿no? Va perdiendo. Y acá vemos las lesiones en sal y pimienta, como son lesiones blanquecinas, punteadas, rodeadas de un halo hiperpigmentado, ¿no? Acá vemos estas lesiones que son las telangiectasias, ¿no? En cara, que es característico de la forma limitada. Acá vemos telangiectasias a nivel del labio, ¿no? Esto es lo que anteriormente se conocía como el síndrome de Crest, ¿no? Que es parte de la forma limitada, ¿no? Calcinosis, Raynaud, esclerotilia, ¿no? Telangiectasias y compromiso esofágico. Y acá vemos también cómo se van formando lesiones ulcerativas y se va perdiendo sustancia en los dedos, ¿no? Bueno, acá son las manifestaciones musculoesqueléticas, hemos mencionado, artralgias, artritis también puede haber, se va perdiendo los dedos, ya hemos visto, ¿no? Calcinosis también es algo importante, por ejemplo, depósitos de calcio en tejidos subcutáneos, osteopenia. Y a nivel gastrointestinal también hay compromisos, ¿no? Paciente con esclerosis sistémica sufre mucho de disfagia, ¿no? No puede pasar los alimentos con facilidad. Entonces hay una alteración del peristaltismo del esófago, sobre todo en los dos tercios inferiores, que estamos hablando del músculo liso, ¿no? Músculo liso. Y también hay reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, llenura precoz, cuando hay compromiso de la musculatura lisa del intestino delgado, ya no hay una motilidad adecuada, ¿no? Y se forman síndrome de asa ciega, ¿no? Empiezan a proliferar las bacterias ahí, se altera la absorción intestinal y ocurre diarrea generalmente, ¿no? Por proliferación bacteriana, a causa de diarrea crónica, esclerosis sistémica. Va a haber estreñimiento por eso también, intestino grueso, compromiso de la musculatura del intestino grueso, pseudoobstrucción, formación de divertículos. El compromiso cardíaco es uno de los compromisos que marcan el pronóstico. Ahí puede haber compromisos de tipo arritmias, pericarditis, la miocardiopatía, ¿no? Por fibrosis del miocardio, ¿no? Y eso ocasiona una disfunción diastólica inicialmente.
Puede haber el vasoespasmo coronario, hemos visto pacientes con infarto y miocardio secundario a esclerosis sistémica, por Raynaud o también por compromisos de una aterosclerosis acelerada. Puede haber hipertensión arterial, anginas. El compromiso pulmonar, eso sí es la principal causa de mortalidad, ¿no? Cardíaco, pronóstico, porque, bueno, una miocardiopatía puede llevarte rápidamente a la muerte, ¿no? O un infarto de miocardio también, pero más frecuente, la causa más frecuente de mortalidad es compromiso pulmonar. Ahí ocurre la fibrosis pulmonar, sobre todo en la forma difusa, ¿no? Les había mencionado, ¿no? La forma difusa, ¿no? También puede haber hipertensión pulmonar, ¿no? Sobre todo en la forma limitada. El compromiso renal fue la causa de muerte más importante antes de que aparecieran los IECA, ¿no? El captopril, por ejemplo, el enalapril, ¿no? Antes el paciente con esclerosis sistémica se moría de crisis renal esclerodérmica, pero ahora no se ve, no se ve mucho realmente, ¿eh? Muy pocas veces se ve crisis renal esclerodérmica. Entonces, en crisis renal esclerodérmica ocurre una hipertensión acelerada con una falla renal, ¿no? Una falla renal, una insuficiencia renal rápidamente progresiva, ¿no? Entonces, ya con el uso del captopril, del enalapril, sobre todo los IECAS, mejoró el pronóstico del problema renal. Entonces, pero a veces, ocasionalmente, podemos ver ese tipo de problemas. También puede haberse síndrome de Sjögren secundario, puede haber un aumento de la frecuencia de neoplasias pulmonares, ¿no? Puede haber compromiso del sistema nervioso periférico, túnel carpiano, o sea, como le decía, el engrosamiento cutáneo y comprime a la larga diferentes estructuras, ¿no? En la mano, por ejemplo, en la muñeca, túnel carpiano. Muy bien. Entonces, puede haber sobreposición también, como habíamos mencionado, con el lupus, ¿no? Con la enfermedad mixta del tejido conectivo, con la artritis reumatoidea, que es un overlap. Un overlap es un paciente que cumple criterios de dos enfermedades, ¿no? Generalmente autoinmunes. Un overlap, un síndrome de overlap o sobreposición. O sea, tiene criterios para el lupus y tiene criterios para esclerosis sistémica, por ejemplo. O tiene criterios para el lupus y tiene criterios para artritis reumatoidea. O sea, tiene las dos cosas a la vez, ¿no? Ese es un overlap, ¿no? Una sobreposición. Entonces, la esclerosis sistémica puede sobreponerse, ¿no? Por eso, con otras enfermedades difusas del tejido conectivo o con la artritis reumatoidea, ¿no? Con el Sjögren también. El diagnóstico es clínico, principalmente, como hemos visto, el compromiso cutáneo es muy llamativo, ¿no? Entonces, Raynaud también vamos a ver, ¿no? Lo hemos visto hace poco. El examen físico, que vamos a poder palpar el engrosamiento cutáneo, ¿no? Las pruebas de laboratorio, bueno, pedimos estos exámenes. Y dentro de ellos hay algunos autoanticuerpos, ya hemos mencionado que, por ejemplo, el anticentrómero, ¿no? Vamos a tomar a que está presente en la forma limitada entre 60 a 80% de los pacientes. Es un anticuerpo relacionado directamente a la forma limitada. En la forma difusa se puede ver, pero es poco frecuente, 2 al 5%. Y el anticentrómero está relacionado, como ya habíamos mencionado, a qué compromiso orgánico se ve en la forma limitada, la hipertensión pulmonar, ¿recuerdan, no? El antitopoisomerasa 1, que es el otro anticuerpo que les había mencionado, o anti-SCL70, es un anticuerpo que se ve predominantemente en la forma difusa, ¿no? En la forma difusa, entre un 20 o 40% pueden tener a este anticuerpo. Y en la forma limitada se ve entre un 10 al 15%, no es muy frecuente en la forma limitada. ¿Y a qué está relacionado el antitopoisomerasa 1? También pregunta de examen de alguna manera. A la presencia de fibrosis pulmonar. Recuerden eso, ¿no? También está relacionado a crisis renal esclerodérmica y engrosamiento cutáneo progresivo, por eso estamos hablando de una forma difusa, pero recuerden sobre todo topoisomerasa 1 con fibrosis pulmonar, anticentrómero con hipertensión pulmonar. También hay otros autoanticuerpos, el anti-RNP,
¿no? Que está relacionado con compromiso gastrointestinal. El anti-PM-SCL, que está relacionado con compromiso miopático, miopatía inflamatoria. Y este anticuerpo, que es el RNA polimerasa, que también viene mucho en exámenes, el RNA polimerasa. ¿Con qué está relacionado? Bueno, se ve más en la forma difusa, pero está relacionado con la crisis renal esclerodérmica. ¿De acuerdo? ¿Qué anticuerpo, autoanticuerpo, está relacionado a crisis renal esclerodérmica? Más es la anti-RNA polimerasa. Muy bien. Acá vemos los patrones de autoanticuerpos, ¿no? La forma difusa, RNA polimerasa 3, topoisomerasa 1, la forma limitada, el anticentrómero. Bueno, y el RNP, que está más relacionado a los cuadros de sobreposición, ¿no? O sea, enfermedad mixta tejido conectivo o relación con otras entidades. Bien, ¿cómo diagnosticamos esclerosis sistémica? Por pruebas de imágenes, pedimos capilaroscopía, ahí vemos el patrón de los capilares en la uña. Radiografías, bueno, no hay cambios muy específicos de ahí. Manometría esofágica, sí, para ver la motilidad esofágica, ¿no? En disfagia. Ecocardio, para ver también el problema de la disfunción diastólica, ¿no? El electrocardiograma para ver algunos bloqueos. Radiografía de tórax y TAC de tórax para ver la fibrosis pulmonar, ¿no? Prueba de función respiratoria. Ecografía abdominal, en algunos casos, para ver el compromiso hepático, ¿no? Cirrosis biliar primaria asociado. Resonancia, bueno, electromiografía para ver lo que es síndrome de túnel carpiano, por ejemplo, ¿no? Neuropatías por compresión. Bueno, en criterios diagnósticos hay criterios mayores, estos son del año 80, y criterios menores, ¿no? Criterio mayor es esclerodermia proximal, ¿no? La esclerodermia proximal es aquella que afecta de las metacarpofalángicas hacia adentro, ¿no? Hacia la parte proximal, ¿no? O sea, mano, estamos hablando de antebrazos, brazos, ¿no? Etcétera, ¿no? Esclerodermia proximal. Esto es diferente a lo que es esclerodactilia. Esclerodactilia, que es esclerosamiento solamente de los dedos, ¿no? Entonces, en el esclerodermia proximal debe haber dos o más de los siguientes, ¿no? Criterios menores: esclerodactilia, ¿no? Que es engrosamiento de la piel de los dedos, lesiones cutáneas a nivel digital, ¿no? Pérdida de sustancia, pequeñas úlceras, ¿no? Que le dicen pitting scars, que hemos visto, por ejemplo, en las diapositivas anteriores, como son pequeñas úlceras que están a nivel del pulpejo de los dedos, ¿no? Y también fibrosis pulmonar bivasal, ¿no? O sea, si un paciente tiene esclerodermia proximal, tiene esclerodactilia y fibrosis pulmonar, ya cumple criterios de esclerosis sistémica, ¿no? Bien. Entonces, un criterio mayor más dos menores. Estos eran del año 80 y estos son los criterios de 2013, ¿no? Ahí están los criterios ACR EULAR, ya son una actualización de los criterios de clasificación. Ahí se ve lo que es el engrosamiento de la piel de los dedos, que da un puntaje de 9. Engrosamiento, acá ya vemos dedos hinchados, ¿no? Ya con 9 puntos ya estamos clasificando un paciente, ¿no? Pero también podemos tener un paciente con dedos hinchados, que son la fase inicial, ¿no? Esclerodactilia, úlceras digitales, cicatrices en la yema de los dedos, presencia de telangiectasias, que son esas arañas vasculares en la piel, lesiones capilares, esto es con la capilaroscopía, que tenga hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, que tenga Raynaud y que tenga anticuerpos relacionados, ¿no? Ahí está el antitopoisomerasa 1, RNA polimerasa y anticentrómero, son los principales. Entonces, la suma de ellos, ya, si es de 9 a más, ya estamos hablando de un paciente con esclerosis sistémica. Bien, entonces el tratamiento, cuidado de la piel, ¿no? Úlceras cutáneas recurrentes, sobre todo se ha usado el Bosentan, ¿no? Que es un antiendotelina 1, ¿no? La aspirina. El Raynaud se ha usado siempre, por ejemplo, el nifedipino, que es un calcio antagonista, sildenafilo, en casos más severos, el Bosentan también, y la pentoxifilina. Compromiso cutáneo, calcinosis, hemos usado diferentes medicamentos con efectos
poco alentadores, minoxiclina, metotrexate, alendronato, warfarina. En calcinosis tenemos muchos problemas realmente. Reino, vasodilatadores, ya hemos mencionado, artritis, corticoides a dosis bajas, hidroxicloroquina, el metotrexate. De acuerdo al compromiso, como les dije también en Choren, ¿no? Todo se trata de acuerdo al compromiso que el paciente tenga, ¿no? En las formas difusas, compromiso difuso, ahí sí se usa el metotrexate, ahí está bien definido el uso de metotrexate, micofenolato mofetil, y también se puede usar ciclofosfamida o rituximab. Entonces, acá vemos cómo podemos tratar una paciente con forma limitada, sobre todo cuando tenga problemas limitados, como les decía, es que no afecta más allá del codo, ¿no? Ni las rodillas, ¿no? Entonces, ahí podemos usar estos medicamentos que son para problemas vascular más que nada, ¿no? En la forma difusa sí se usan generalmente inmunosupresores, ¿no? O sea, compromiso de tronco, compromiso de brazos, compromiso de muslos, es la forma difusa. Y ahí estaba la ciclofosfamida, micofenolato mofetil, metotrexate, ¿no? Y corticoides a dosis bajas en algunos casos, y trasplante de células madre también se ha usado, ¿no? Con una respuesta variable hasta el momento, ¿no? Entonces, eso es con respecto al compromiso cutáneo y también, bueno, compromiso, por ejemplo, pulmonar, micofenolato, ¿no? También se usa para ciclofosfamida también. Bien, acá tenemos también miocarditis, ciclofosfamida, micofenolato, compromisos orgánicos, pulmonar, renal, ¿no? Pulmonar sobre todo, y cardíaco, hipertensión pulmonar, ¿no? Y miocarditis, ahí estamos hablando de inmunosupresores, ¿no? Recuerden eso, ¿no? En general en reumatología, ¿no? Compromisos de órganos nobles es equivalente casi al uso de inmunosupresores, ¿no? Y ahí está la ciclofosfamida, micofenolato, metotrexate se considera inmunosupresor dependiendo de la dosis, ¿no? Ahí también está el rituximab también, ¿no? Entonces, ese tipo de tratamientos es para pacientes que tienen compromisos más severos, ¿no? Pero en compromiso cutáneo, en esclerosis sistémica, tenemos esa sección que podemos usar micofenolato, podemos también, en realidad se considera compromiso severo porque de verdad ese problema limita mucho al paciente en muchos sentidos, ¿no? Comer, en la parte estética, ¿no? En la sequedad que ocasiona el engrosamiento cutáneo, ¿no? El riesgo de infecciones también, ¿no? Entonces, es progresivo el compromiso cutáneo. Entonces, bien. Y también damos, ¿no? Sintomáticos para diferentes cosas, ¿no? Para la sequedad, ¿no? Pilocarpina, para los reflujos gastroesofágicos, el inhibidor de bomba de protones, el omeprazol. Cuando hay sobrecrecimiento bacteriano y diarrea crónica, antibióticos, ¿no? El ciprofloxacino, metronidazol. Y entonces, de acuerdo al órgano afectado, ¿no? Por ejemplo, el pulmonar ya hemos mencionado, ¿no? Supresores, ¿no? Bien. Estos son también algunos inmunosupresores, pero sobre todo tenemos en cuenta el micofenolato, a la ciclofosfamida, ¿no? Al rituximab, inmunoglobulinas y por último al trasplante de células madre, ¿no? También se usa en los pacientes, ¿no? Las formas, ¿por qué también es importante tener la diferenciación entre forma limitada y difusa? Por el pronóstico. La forma limitada es buen pronóstico generalmente y las formas difusas tienen un mal pronóstico generalmente también por compromiso pulmonar y cardíaco, ¿no? La sobrevivencia es menor, ¿no? A los 10 años 55% y la forma limitada 75%. Bien, entonces en conclusión para terminar, ¿no? Estamos hablando de esta enfermedad que es una enfermedad crónica, multisistémica, de etiología no conocida, que ocasiona una fibrosis excesiva de diferentes órganos, ¿no? Y también tiene un compromiso vascular, ¿no? Entonces, también puede afectar diferentes órganos internos, también, bueno, el neurológico, todo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería. Muchas gracias por escucharme. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta entidad?
Bien, bueno, si no hay preguntas, entonces estamos terminando la reunión. Ya estaríamos viéndonos el próximo martes, entonces, ¿no? Muy bien. Muchos saludos, ¿ah? Hasta luego. Hasta luego.